Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isis. Yo soy Seki y esto es It's a Rap. El día de hoy les tenemos un invitado muy especial. Queremos presentar a Ramón Herrera. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, muchas gracias Un por aplauso invitarme. para Ramón. Oigan, cuando Ramón habla, todos escuchamos. Cuando Ramón habla, nadie más habla porque monopoliza las conversaciones. Ramón, me gustaría preguntarte un poquito. Cuéntanos un poquito sobre ti. Tus gustos, tu persona, lo que gustes. Siéntete libre. Bueno, de profesión soy diseñador gráfico. Principalmente eso hago el 90% de mis días. Estoy en el colectivo de cocina junto con Isis. Ya tengo ahí como año y medio, un poquito más de año y medio. Sí. Principalmente soy cinéfilo. Yo creo que esa sería la característica que me define. Yo creo por eso Isis me invitó. Me invitó con el tema de la historia del cine. Entonces cuando me dijo Isis que íbamos a hablar de eso, dije, no, pues es que eso abarca Sí, muchísimo. todo. Pues ya más de siglo y medio prácticamente de historia de cine. 5 horas de podcast. Sí, podría hablar muchísimo. No es como que sea un académico ni que esté muy estudiado, no estudié cine. Pero soy cinéfilo desde que era un infante. Entonces, ya después lo definimos como que iba a ser del Nouvelle Vague, el French New Wave. Y dije, ok, perfecto. Yo creo que es un tema que sí domino relativamente bien. Ahí si me equivoco con algún nombre, una fecha y una disculpa. Pero Que no creo, la verdad. Tú no, te equivocas. Y empezando un poquito con lo mismo que nos dices sobre tu persona. ¿Cuál fue la primer película que consideras que te empezó a llamar la atención, vaya, del cine? no sé si sería una película. Realmente, cuando era niño, siempre nos obligaban a ir a misa. Entonces, saliendo de misa, el pago era ir a comprar revistas. Entonces, como cuando tenía 6, 7 años, empecé a leer revistas de cine. Y realmente estaba muy chico, pero ahí descubrí que había una persona que hacía las películas. Bueno, un director, ¿verdad? Hay muchísimas personas detrás. Aunque como Pero vamos a hablar del Nouvelle Vague, pero... vamos a hablar de la teoría del autor, entonces es una persona. Y creo que fue cuando George Lucas estaba haciendo La amenaza fantasma. Y creo que esa fue la primera vez que leí como una entrevista con un director y me di cuenta que hay como toda una visión detrás. Eso y combinado con Spielberg, porque cuando yo era niño, Spielberg era como Dios. Creo que su calidad nunca ha bajado, pero... Pero más en ese entonces. Sí, pues para mí películas como Rescatando al Soldado Ryan, aunque salió cuando tenía como 6 años, me recuerdo que fuimos a verla al cine, Minority Report, Inteligencia Artificial. Entonces como que esas películas me marcaron mucho y ya después conocí muchísimo cine más, ¿verdad? Pero esos fueron yo creo que los inicios. ¿Cuántos años tenías ahí? 6, 7 años. No manches, Sí, súper sí, pues ya tengo 25 años de cinéfilo. Órale. Bueno, y como ya lo introdujiste, pues el tema que vamos a hablar ahora es sobre la nueva ola francesa. Mi pronunciación malísima, Nouvelle Vague, se dice. Nouvelle Vague, Ok, ¿sí? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre, para iniciar, para la gente que no sepa qué es, qué nos podrías contar acerca de este movimiento? Pues realmente, o sea, no quiero que esta plática sea demasiado académica, Claro. pero en general la Nouvelle Vague es un movimiento que nace a finales de los 50 en Francia y es un grupo de críticos que trabajaron en una revista que se llama Cahiers du Cinéma. Sí. Entonces teorizan sobre muchísimos elementos del cine y redescubren muchos directores y empiezan a tener teorías sobre que hay una persona detrás de la película, que es el autor principal, que para ellos era el director. Claro. Y de ahí nace toda esta teoría del autor, que conforme han pasado los años, siempre que se populariza algo, pues va a haber gente que está en contra, entonces hoy en día hay muchas refutaciones al respecto. Pero más que nada, yo creo que el French New Wave o la Nouvelle Vague, la nueva ola de cine francés, es un conjunto de directores con técnicas muy diferentes, pero que todos tenían la intención de innovar y como salirse de las normas preestablecidas, principalmente del cine francés. Adoptan mucho del neorrealismo italiano y mucho del cine hollywoodense de los 40s y lo hacen con presupuestos muy bajos para adecuarse a la situación posguerra en Francia, que pues realmente nace porque prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial no se importó nada de cine extranjero, entonces solamente se consumía cine nacional. Entonces había como esta tendencia a hacer como cine muy literario, cine muy basado en obras clásicas y era pues cine aclamado en el país, pero pues estos directores jóvenes que para estas alturas tenían 20, 21 años, se dan cuenta que pues no los representa a ellos
lo llaman el cine de papá, empiezan a descubrir directores porque se empiezan a importar principalmente cine estadounidense. Entonces revaloran a directores como Alfred Hitchcock, Sí. a Orson Welles, John Ford, muchísimos nombres que hoy se consideran estandartes gigantes, en aquellos tiempos eran vistos como pues, directores de entretenimiento. Entonces, principalmente es el French New Wave. Ya después de eso, pues estos críticos empiezan a hacer cine y inspiran una generación gigantesca, no nada más de directores franceses. De ahí nace la nueva ola de cine japonesa, nace el cine manobo en Brasil. Coincide también un poco con la época del cine de oro, ¿no? En ¿En peak. México? Sí. 50, Pues es 60, poquito, ¿no? poquito después, un poquito Principios después. de los 60, finales de los 50, ¿no? La New Sí. Wave. Sí. Nada más que pues realmente el cine mexicano no era como uno que llegara mucho a otras partes del mundo. Entonces, lo que consideramos como cine clásico mexicano, que a lo mejor nosotros ya tenemos un poquito más visibilizado, no era muy conocido fuera de México. Y realmente, pues las cosas que influencian, como mencionaba, la nueva ola japonesa o la nueva ola de cine checoslovaco, pues que es cine muy que rompe reglas, ¿no? Entonces esa idea de salirse de la norma es algo que transgrede hasta la fecha. Y muchas de las técnicas. Tanto de libreto como de técnicas, como lo dices, ¿no? Sí. Que realmente se empezó a usar, por ejemplo, planos con cámara de mano, ¿no? 16 milímetros y un uso, pues, muchísimo más, vaya, usado de la luz natural, ¿no? Y Sí. todo esto, espacios naturales, ¿no? Sí, pues en realidad casi todos los elementos que conocemos como técnicas de la nueva ola del cine francés nacen por decisión estilística, pero también por motivos Necesidad. económicos. Ujú. Porque realmente el cine francés del 47 al 57 estaba muy fundado por el gobierno. El gobierno francés daba mucho dinero para generar cine. Entonces en el 57 eso se acaba y estos directores jóvenes empiezan a hacer películas con muy poco presupuesto, entonces empiezan a utilizar pues la cámara en mano para no tener que usar tripié, empiezan a utilizar carritos de supermercados, sillas de ruedas en lugar de utilizar dollies, empiezan Básicamente el cine mexicano ahorita, pero prácticamente, ellos... prácticamente. Pero ellos Pues, hacen- pues es como un cine muy independiente. Sí, y que es se como puede llegar a ver fundamento. incluso amateur, pero pues realmente tenía una preparación enorme. Sí, 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 Entonces- y pues más bien era lo barato, ¿no? A lo Claro. mejor que, o sea, realmente toda la idea del French New Wave nace en el 48, cuando sale un texto de Alexandre Arduc que se llama El nacimiento de un nuevo avant-garde, donde él habla sobre cómo el cine ya se está volviendo un arte donde pues un artista está Experimental. detrás Ah, ok. y está mostrando quién es como persona. Entonces, como que de ahí nacen los cimientos de lo que viene siendo la teoría del autor. Y luego ya pues empiezan muchas publicaciones como la Revue de Cinema, que es donde trabajaba André Bazin, que después fundó Cahiers du Cinéma. Ahí trabajaba Eric Romer, que es uno de los directores principales de la Nouvelle Vague. Y él hablaba sobre, bueno, esto es precisamente porque Romer veía así el cine, decía que era el nacimiento de un cine literario, donde la palabra tenía que agregarle peso a la imagen, no que la palabra fuera todo el cine, pero que era importante mezclarlo con la imagen. Entonces, de ahí nace Cahiers du Cinéma. André Bazin es uno de los fundadores y contrata a Godard, a Truffaut, a todos estos directores. Que eran críticos en ese entonces. Eran ¿no? críticos, y eran críticos muy jóvenes. Truffaut tenía 21 años cuando escribe un ensayo en el 52 que se llama Esto está pasando en el cine francés, algo así. Es una traducción medio burda, pero es algo así. Y prácticamente ataca a todo el cine de papá y ataca lo que viene siendo como el exceso del énfasis en la calidad de la producción, precisamente. Y lo escribe, Bazin, que era pues como su mentor, lo lee, dice está muy bueno, pero si lo sacamos en Cahiers du Cinéma nos van a funar, entonces vamos a guardarlo. Otras personas lo leen, dicen no, esto se tiene que publicar, en el 53, 54 se publica y se vuelve como todo este movimiento. Entonces, ¿Consideras tú que fue el punto de nacimiento realmente de la nueva ola, esta nota en Cahiers du Cinéma? ¿Se llamaba? Sí. Sí, pues realmente sí como cuna y también como fundamento Mediáticamente también. mediático y teórico. Sí, claro. Precisamente porque eran muy teóricos todos estos críticos en este punto,
decían, bueno, ya estamos criticando mucho el cine, ¿qué vamos a hacer al Ya, respecto? ajá. Claro. Entonces ahí es cuando empiezan a hacer sus propias películas, que, bueno, si somos así como muy cerrados con la manera de ver el Nouvelle Vague, y Godard así lo veía, que era un poco el más, pues no sé si elitista sea la palabra, pero él decía que la Nouvelle Vague eran él, Elitismo. que era él, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Romer, Renoir. Jacques Rivette. No, Renoir es más bien como un padrino, Ok. el que ellos perciben como un padrino. Y Claude Chabrol, que eran 5 críticos de Cahiers que empiezan a hacer cine. Pero pues ya en retrospectiva se ven que hay otros directores previos que ya estaban trabajando, así como Áñez Barda, que tenemos ahí, el póster de l'Avenir. Ay. Que en Sí, el es cuando hace su ópera prima, ¿no? en el Entonces, 55 hace La Pointe Court, que pues hoy en día se ve como realmente la primera película del French New Wave. En realidad, yo creo que es difícil definirlo como y ella sí nunca estilísticamente. está de que en los... No está considerada de que dentro de la De nueva pionero. ola, ¿no? Hoy en día sí, pero en aquellos tiempos uno de los principales problemas los que se enfrenta retroactivamente la Nouvelle Vague es que pues era como un club de niños, ¿no? O sea, prácticamente eran puros hombres, por lo menos los directores. Sí había mujeres involucradas como Sí, en la escrito como Scribbles. Marguerite Duras, ¿no? Ajá, Escribía que era películas escritora. para Renoir. Dura escribió Hiroshima una para... Mon Amour, ¿no? Ajá, Hiroshima Mon Amour. Entonces, precisamente hablando de Alain René, y Barda y su esposo, que era Jacques Demy, Chris Marker, que era muy amigo de ellos, todos ellos son considerados como... Eran otro clubcito. Sí, es otro clubcito que se llama el Left Bank, que es el Grupo A y Grupo B. Sí. Sí, pues Los de la mañana y los era de de la tarde. izquierda. Sí. Era de izquierda, tanto físicamente, geográficamente se ubicaban sus oficinas al lado izquierdo del río, y los de Cahiers de Cinema estaban a la derecha. Pero aparte de geográficamente, ideológicamente eran pues gente de izquierda, ¿no? Totalmente contrario. Entonces eran muy, muy políticos, y de hecho, pues ellos sentían como que a lo mejor lo que venía haciendo el Nouvelle Vague era más conformista de los que ellos querían. Curiosamente, la Nouvelle Vague venía criticando el conformismo, y de todas maneras siempre va a haber alguien que diga, no, pues se puede ser más revolucionario, ¿no? Ajá. Claro. Pero claro que todos estos directores de alguna manera forman parte, o sea, depende de si lo ves como Godard o si lo ves más como un momento histórico donde nacieron muchísimos cineastas, porque Truffaut era un poco más abierto con eso, y en el 62 lanza una lista de 162 directores que habían hecho su debut en los últimos 4 años. Entonces él dice, todo esto es Nouvelle Vague. Godard decía, es que la Nouvelle Vague no es un movimiento. No, perdón, esto lo decía Truffaut, decía, no es un movimiento, no es un grupo de directores, no es un grupo de películas, es calidad. O sea, o sea, lo veían como un estandarte de... Claro. Esto es lo que somos, y esto es lo que somos los directores franceses. Que al final de cuentas, pues sí era un poquito elitista, ¿no? Realmente. Pues sí, Sí, sí es una sí. manera de verlo. También yo creo que al ser tan jóvenes y tener tanto éxito, está difícil Claro. que no se te suba. Los- Y luego son franceses. Y luego, Sí. y luego eso nos pueden funar. No sé si tengamos... Bueno, igual y con Emilia Pérez. Los franceses ya tienen pique con México. Sí. Sí, no. ¿Cuál guerra de los pasteles? Emilia Pérez. Sí. Oye, pero y luego también el contraste, por ejemplo, entre estos dos grupitos, de que, por ejemplo, Jacques Demy, pues su musicales y así, y luego Truffaut y Godard muy políticos, muy así, también como que, ¿crees que eso era algo... Pues no es como que estuvieran peleados, o sea, realmente todos eran amigos. Barda era amiga de todos, era muy amiga de Godard. Compartían colaboradores, o sea, por ejemplo, Georges Delerue hizo música para ambos grupos. La fotografía también, los actores, o sea, había como puntos donde se encontraban. Yo creo que más bien era como una diferencia de ideologías, no necesariamente de lo que podía hacer el cine estéticamente, técnicamente, sino más bien como de la ideología política detrás. Sí. Pero pues si uno ve a alguien como Jacques Demy, pues podría pensar que ahí no hay mucho comentario político, pues, se podría ver nada más como musicales bonitos, que no creo que sea cierto. Sí. Pero, pues no sé, o sea, realmente varios directores de la Nouvelle Vague sí intentaron hacer un cine un poco también más comercial, o sea, sí hubo como este movimiento hacia, bueno, ya criticamos, ya estamos haciendo, igual le podemos hacer un poco cosas más comerciales, que yo creo que, curiosamente, Truffaut, que fue el que inició el ver el cine como algo menos conservador, al final de cuentas creo que es como el más clásico
visto con ojos del 2025. Godard yo creo que a final de cuentas es el que más ha influenciado posteriormente. Hay muchísimos directores que le roban constantemente a Godard videos de música, lo que quieras, ¿no? O sea, el uso del jump cut, que ya existía previo a Godard, pero Godard lo popularizó con Breathless, pues es algo que se usa hasta la fecha y mucha gente a lo mejor lo usa sin saber de dónde nace o dónde se popularizó, pero es un director que ha tenido siempre mucho impacto en todo el cine que se hizo posteriormente. Pero creo que precisamente porque Truffaut y Godard son nombres tan conocidos, se descuida a los otros tres, que Chabrol principalmente hacía thrillers hitchcockianos muy buenos, muy oscuros. Que en muchos lugares se considera como uno de los padres, ¿no? Y la primera película realmente, por ya nos comentabas, pero realmente también se considera la película El Bello Sergio. ¿Sí, no? Sergio, sí, en el 58. Realmente algunos académicos consideran que la Nouvelle Vague es del 58 al 63. Independientemente de que los directores hayan seguido trabajando posteriormente, se considera que nada más las películas hechas en ese espacio de tiempo son las que... Porque también luego tuvieron más presupuesto, más... Todo. Sí, empezaron a trabajar con actores más reconocidos y dejaron algunas de las técnicas, ya no todo era cámara en mano, ya no eran puros actores primerizos, a lo mejor no siempre se fomentaba la improvisación, que bueno, eso fue algo que Godard siempre mantuvo. Al principio mantuvo. Sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Godard lo que hacía es que tenía una idea de lo que iba a ser la película y en las mañanas se levantaba muy temprano y escribía las escenas que iban a grabar ese día. Entonces... ya vi dónde lo copió Wong Kar-wai. Ándale, sí, o sea, es que realmente el alcance que ha tenido como influencia es muy grande. Sí. Creo que a lo mejor a veces se romantiza mucho lo que era el Nouvelle Vague. Yo creo que todo es más fácil verlo como bajo un concepto en retrospectiva. No sé hasta qué punto ellos estuvieran conscientes de No, pero imagínate estar en un rodaje y no saber qué vas a rodar hoy porque ahorita el director está escribiendo. Pues yo creo que eso ayudaba a que fueran actores primerizos porque a lo mejor no estaban familiarizados con la idea. Claro, eran más libres, ¿no? Sí, estaban más dispuestos a experimentar cosas diferentes. Pero, no sé, o sea, realmente, o sea, por ejemplo, alguien como Jean Renoir, que venía haciendo cine desde los 20, cine mudo, o como Jean-Pierre Melville, o Louis Malle, que empezaron más temprano en los 50s y 40s, pues su cine realmente es como una especie de inspiración para el French New Wave. No es como que esté 100% desconectado de lo que vino antes. Y muchas de las técnicas, incluido utilizar locaciones reales, utilizar actores primerizos, todo eso en realidad nace del neorrealismo italiano. Entonces no todo es necesariamente una idea original, ¿no? Más bien como que agarraron pequeños elementos de diferentes corrientes y lo fueron adecuando a lo que podían lograr con sus presupuestos. Y a pesar de que es un cine, como comentas, con bastante ideología, a lo mejor política y todo esto, se siente como un cine muy personal realmente por el uso de escenas pues improvisadas, espacios naturales, entonces... Sí, pues precisamente, o sea, dices personal y eso es 100% lo que define a la nueva ola, ¿no? O sea, es lo que André Bazin quería lograr, pues él era teórico, ¿verdad? Él no era un cineasta. Entonces él decía que el cine tenía que reflejar a la persona que lo hacía. Claro. Entonces esa idea de que sea un cine personal, yo creo que es lo único que realmente define al French New Wave, porque estilísticamente, y el tiempo, la ubicación geográfica y temporal, porque, o sea, si ves el cine de Rivet, por ejemplo, que es un cine muy caótico, que habla mucho como de conspiraciones y de organizaciones secretas, eso no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo Chabrol con sus thrillers, o Romer, que son películas donde la gente prácticamente... todo el tiempo está hablando, todo es por la... Sí, estresan, ¿no? Como que, ya cállate. Entonces, realmente no hay como que muchas similitudes estéticas entre ellos. Sí. También en ciertas películas se empezó a utilizar mucho este recurso, ¿no? Que después adoptaron ahora sí los gringos para hacer sus shows. El uso de el rompimiento, ¿no? Digamos lo de la cuarta pared. La cuarta pared. Sí. Sí, pues es que sí fue un impacto muy grande para el cine estadounidense. ¿Eso comenzó en la nueva ola francesa? El romper la cuarta pared, no lo inventaron ellos, pero sí se utilizaba. Entonces, cuando Hollywood ve esto y empiezan a hacer, pues también el cine independiente en Estados Unidos con alguien como John Cassavetes, y luego empieza el grupo de Coppola, Spielberg, De Palma y compañía, y nace lo que se conoce como... a todos, a De Palma también. Pues empiezan a ver los estudios que se pueden traer estos cineastas. De hecho, se considera que el Golden Age of Hollywood o el nuevo Hollywood nace con Bonnie y Clyde,
Y esa es una película que le habían ofrecido tanto a Truffaut como a Godard, pero pues ninguno de ellos quiso irse a Hollywood, ¿no? Godard por motivos más políticos, Truffaut porque no se sentía cómodo con el inglés. Pero sí inspira prácticamente, del final de los 60s, prácticamente todos los 70s de directores estadounidenses. Entonces sí, pues yo creo que el impacto sería imposible de cuantificarlo en general. Sí. Oye, y luego también Truffaut nos regaló esto de ver crecer a un actor por primera vez, ¿no? Creo que, o sea, como lo vimos con Harry Potter, de que... y él también en 400 golpes, ¿no? Con Jean-Pierre Lot. Se me hace bien padre como... Literal, cada año de su vida ese hombre tiene una película, no sé. Pues ¿Cuántas es que hizo él con Truffaut? No sé. fueron 5, 4 largos y un... Ah, ¿en total? ¿O con el mismo personaje de los 400 golpes? Ah, no, en total. En total no sé, yo creo como unas 9 tal vez. Sí, ¿verdad? Sí, es que eso tenía el French New Wave, es que no nada más los directores se volvieron íconos, sino que muchos de los actores se volvieron como estandartes del cine francés y caras muy reconocibles como Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Lot, actrices como Catherine Deneuve. Que esta 400 golpes es considerado el primer éxito, ¿no? Realmente de... Sí, porque estuvo en Cannes en el 59, ganó Mejor Director, me parece, y venía junto con Pegado, con Hiroshima Mon Amour, y salieron un año después de El Bello Sergio, y un año después salió Breathless, entonces sí era como un ataque constante de películas que tuvieron un impacto gigante en el cine mundial. Pero, no sé, yo pienso que también el ver ciertas obras clave puede disminuir el peso de las demás obras que hicieron estos directores, porque realmente todos tienen películas buenísimas, que no nada más son los 400 golpes y Breathless. Por ejemplo, Godard se aventó como 15 películas en 7 años, y todas son muy buenas. Unas son grandiosas, otras a lo mejor son un poco menos interesantes. ¿Cuál es tu favorita de Godard? De Godard yo creo que El Desprecio, que curiosamente es la más hollywoodense, más melodramática. Pero me gusta mucho Pierrot Le Fou, Vivre sa vie, todo. Una mujer casada, 2 o 3 cosas que sé sobre ella. Godard me gusta mucho, Truffaut me gusta mucho, Rivet me encanta. ¿Y consideras que estas películas claves son las mejores para iniciar a lo mejor para alguien que no está tan familiarizado con este tipo de cine? Sí, no nada más con este estilo de cine. En general, yo creo que si vienes de solamente consumir Hollywood, el French New Wave es un buen lugar para iniciar la cinefilia. Yo creo que para mí los 400 golpes fue como un parteaguas de entender que el cine clásico no tiene que ser aburrido ni sentirse como una tarea. Y en realidad casi nada del cine es así, pero como se vuelven nombres tan grandes, uno llega a pensar que es algo muy que mamador, asusta, ¿no? ajá, sí, abruma. Y abruma porque son 100 años de historia de cine también, pero yo creo que es un buen lugar precisamente porque agarra ciertos elementos del cine previo y muchos de los elementos del cine actual nacen desde ahí. Entonces yo creo que si empiezas a verlo, dices, pues no se aleja tanto de lo que conozco. Lo cual es curioso porque realmente pues toda esa revolución ahora ya se absorbió en el mainstream. Claro. Que es algo que siempre pasa. O sea, tú eres alguien que está en contra de lo establecido, creas nuevos paradigmas y luego el mainstream se vuelve el nuevo paradigma y alguien va a llegar a decir, no, eso que estaban haciendo ya está obsoleto. Es una constante evolución y siempre pues se critica lo viejo, ¿no? Y luego llega alguien y dice, no, lo viejo no estaba tan mal y se empieza a revalorar. Sí. ¿Qué te parece, Ramón, si nos das 3 películas de esa época que nos recomiendes para la gente que quiere empezar a verlo, precisamente? Pues yo creo que Los 400 golpes sería forzosa. Igual es porque a mí fue la primera que vi y es una película que realmente trata como emociones muy fuertes. Ahí está muy... O sea, no nada más la puedes observar desde el punto de vista histórico y apreciar lo técnico y su valor histórico, sino que el impacto emocional no ha perdido nada de fuerza. De Godard pues sería fácil decir Breathless porque es la favorita de todos y pues es como el gran brinco que da dentro de la fama. Pero vamos a decir Vivre sa vie para cambiarle poquito y para que conozcan a Ana Karina, que también fue una cara muy importante dentro del movimiento. ¿Y qué otra? ¿Qué estará bueno? Pues me encanta Rivet, pero me gusta más el Rivet posterior, que ya se saldría del French New Wave. Entonces, vámonos con Los Primos de Claude Chabrol. Sí, a mí Los Primos me gusta mucho. Es como un drama de 2 primos, de que viene un primo
de que vive en el campo y va a París a intentar entrar a la universidad y se queda con su primo y luego empiezan a aparecer elementos de thriller, celos y demás. Está muy bueno también. Es un buen lugar para empezar con Chabrol. Ok. Oye, ahora vamos a hacerte unas preguntitas sobre tus películas favoritas. Ok. A ver, una película que consideres infravalorada. Infravalorada. Bueno, No tiene que ser de la época de... no tiene nada que ver con el French New Wave, Pues, son en general. si quieres, puedes, pero... Ok, bueno, si hablamos de alguien como Truffaut, para mí La Habitación Verde se me hace su mejor película. Yo creo que sería algo muy controversial de decir, pero me encanta. Es una película que está fascinada con la muerte, que realmente la muerte es como un elemento muy importante dentro de la filmografía y la vida de Truffaut, porque pues como en Los 400 golpes él se aleja de su familia y prácticamente es adoptado por André Bazin, que fallece a los 40 años de cáncer. Esto fue en el 56 me parece, en el 58 hace Los 400 golpes. Y toda La Habitación Verde es como una carta de amor a toda la gente que se le ha muerto y trata... Y él es el protagonista, que también era muy buen actor, a mí me gusta mucho como actor. Entonces, ¿En qué año hizo esa? Es ya más posterior, me parece que es como el 78. Ah, ok. Sí, esta ya no entraría dentro de la época de la Nouvelle Vague. Y es prácticamente como muy mórbida. O sea, se siente como, te sientes cochino viéndola. pero es muy bella también. Es con fotografía de Néstor Almendros, que también fue un colaborador importante y es hermosísima. Pero así algo más reciente, pues no sé. Soy muy fan de M. Night Shyamalan, que creo que tiene muchos haters en el mundo. Y me encanta La Aldea. Eso podría decir que es una película que yo creo que es muy infravalorada. ¿Y ahora una película sobrevalorada que consideres? Ay, no sé, no me gusta tirar odio, la verdad es que yo disfruto mucho todo el cine, de todos los géneros, de todos los presupuestos, de todos los tiempos. No sé, siempre he pensado que Oliver Stone es alguien al que pues se le da mucho amor y yo no entiendo. Y precisamente no me gusta porque es muy abiertamente político y no hay manera de que veas una de sus películas y no sepas exactamente qué es lo que quieras. Y curiosamente Godard es igual y Godard me encanta, entonces me contradigo a mí mismo ahí. Pero sí, no soy fan de Oliver Stone. Ok. Una película que cambió tu forma de ver el mundo. El mundo. Híjole. A lo mejor su filosofía, Pues bueno, yo creo que Stalker de Tarkovsky fue como otro parteaguas grande que vi más o menos por el mismo tiempo, que estaba pues saliendo de la adolescencia, entrando a ser un joven adulto. Tarkovsky en general, pero Stalker fue la primera que vi de él. Y más o menos por esos tiempos vi El Séptimo Sello de Bergman y Los 400 golpes. Yo creo que esas tres son como que las principales películas que me movieron el tapete. El Séptimo Sello se queda siempre en la memoria de la gente. Sí, pero precisamente, o sea, Stalker es una película extremadamente seria, no te ríes ni una vez. Pero yo creo que Los 400 golpes y El Séptimo Sello son muy chistosos. Pero le digo a la gente eso y no ven nada de humor en el Séptimo Sello. Pero a mí el Séptimo Sello se me hace muy entretenido. A mí me deja solo existencial 2 semanas. Te deprimes un rato y luego ya vuelves a tu vida. Una película con el mejor mensaje que hayas visto. Que digas, oh. No sé, fíjate que no soy fan del cine didáctico, de que tenga mensaje. Yo creo que una buena película debe funcionar por sí sola, más allá de si lo que te quiere decir es algo con lo que estás de acuerdo o no. Pero un mensaje bonito. ¿Qué estará bueno? No sé, dime tú una. Bambi. Por ejemplo, yo te dijera Perfect Days. Perfect Days. Ok, bueno, esa es una película hermosísima y funciona como película independientemente del mensaje esperanzador. Okay, sí, como que juega. su filosofía y así. ¿no? Bueno, te robo la respuesta. Ok, va. A mí personalmente me gustaría preguntarte, ¿cuál es la película con la mejor fotografía? Bueno, la que más te guste. Bueno, a mí me encanta, hablando de Alain René, de French New Wave, El último año en Marienbad es una película que a mí me súper encanta. No soy fan de colgar pósters, así como dices. No, o sea, creo que se ven muy padres, pero nunca he colgado un póster. Pero yo creo que si fuera a colgar algo en mi casa relacionado al cine, sería un estilo de El último año en Marienbad. Una película que mejor describa tu vida. ¿Qué piensas de que? Mi vida. Perfect Days. ¿A qué no? Porque soy muy optimista y limpio baños. Y riego mis plantitas. Claro, si no se mueren, pobrecitas. Que describa mi vida. Ok. ¿O que te gustaría así que... Ay, Que describiera mi vida. ajá. Pues no sé.
Me encantaría vivir en la Dolce Vita, podría decir eso, de Fellini. Es la película que suelo decir que es mi favorita, nada más para tener una respuesta, porque no tengo una película favorita. ¿Y tu actor favorito sí tienes? Precisamente Marcello Mastroianni y Jack Nicholson. Jack Nicholson, para mí no había nada que no pudiera hacer. Tristemente está retirado, pero Sí. para mí todo lo que Nicholson hace es extremadamente interesante. No sé, tiene como tanta energía detrás de él. Y luego puede hacer algo muy... ¿Por qué se retiró? Pues yo creo por la edad. Ah. Pero, por ejemplo, en algo como de El pasajero de Antonioni, no tiene nada que ver con lo que piensas en Nicholson. No grita ni una vez en toda la película, para empezar. ¿Y actriz? Actriz... híjole, me encanta Isabel Huppert, me encanta Tilda Swinton, así de más contemporáneas. Me gusta mucho Delphine Seyrig, que precisamente es la protagonista del último año en Marienbad. Sí, yo creo que me iría por esas. ¿Y directora? Directora Chantal Akerman. No nada más directora sí, y director, yo cierto. creo que sí, en general podría ser mi director ¿Chantal de favorito. qué época fue? ¿No fue de la...? Empieza en el final de los 60s, pero bueno, ella era belga y realmente no es como que conviviera con el grupo. Pero, por ejemplo, Barda también, ¿no? O sea... Barda por también ahí era fue. belga, pero ella sí, pues casi todo su cine lo hizo en París. Y Chantal vivía en... En Bruselas, según yo. Ah. Bueno, en Bruselas y luego se mudó a Nueva York y todos los 70s, bueno, no todos, pero mucho de los 70s, su carrera se centró en Estados Unidos. Que ahí hizo una de mis películas favoritas, que es Hotel Monterrey. Ah, sí. Entonces, sí, yo creo que Chantal Akerman en general. ¿Y pero, tu nación cineasta favorita? pues curiosamente nada de lo que he mencionado más que Fellini, pero Italia. Italia. Sí, creo que cuando mi mente divaga suele irse mucho al cine de Rossellini. Pienso mucho en Fellini, Antonioni junto con Ackerman, yo creo que podría ser mi director favorito. Todos los italianos, todos los cinis, Pasolini, Fellini, Rossellini. Sí. Y contemporáneos también, en especial Alicia Rohrwacher, yo creo que es mi directora contemporánea favorita. Pues para mí los italianos siempre han estado en ¿Qué el ha máximo. dirigido ella? No. La Quimera, Lázaro Ah. Feliz. Sí, Solo he ella visto me La gusta Quimera. mucho. Lázaro Feliz está en Netflix, entonces pueden verla todas. Ok. Te las recomiendo mucho. Y para que una película te llame la atención, ¿qué consideras que es lo primero que te atrapa? ¿Mensaje, estética, contexto? Yo creo que principalmente es la estética. O sea, me refiero cuando empieza la película, lo primero en lo que me fijo es como en la técnica. Pero si no me atrapa, ya sea por los personajes o la historia o lo que sea, puede ser que la estética al final no sea suficiente para sostener. Entonces yo creo que sí tiene que ser un poco de ambas. Para mí, y me van a linchar, pero el guión es lo menos importante de una película. O sea, para mí lo más importante es la atmósfera, la textura, los personajes. Y pues hay muchísimo cine que no tiene ninguna de estas cosas, ¿no? Nada de narrativa, nada de personajes, nada de historia. Por ejemplo, Hotel Monterrey son puras tomas fijas en silencio de un hotel en Nueva York. Entonces no creo que nada sea obligatorio, pero principalmente yo creo que entro por la estética y ya después puede ser que me pierda a lo largo de la película si no es Entonces, por lo que suficientemente comentas, fuerte. te gusta mucho el cine experimental, por así decirlo. Sí me gusta Todo el cine avant-garde, todo experimental, esto. Sí. pero no lo consumo tanto como debería tal vez. Me gusta consumir de todo, pero no sé, es difícil, para mí parece difícil como ponerle un Género. concepto Ajá. al cine experimental. Yo hago cortitos y algunos me dicen que son experimentales, yo no los considero experimentales, yo diría que son conceptuales más bien. Pero sí, o sea, realmente no tiene que haber una historia muy Claro, definida sí. para que yo me sienta involucrado con una película. Oye, ¿y te ha pasado al revés? De que tiene muy buen guión, pero... Ay, la foto, el sonido, todo así. Sí, con casi todo el Hollywood contemporáneo dices, que está muy buena la historia o está muy interesante, o si está basada en una novela aclamada, dices, pues claramente la historia es buena, pero pues hay veces que hasta ahí llega, ¿no? Pues, lo puedo leer en Wikipedia, puedo leer la sinopsis y sería lo mismo que consumirla con los ojos porque Sí, no estoy recibiendo nada cinematográfico. claro. Sí, pasa mucho. Y a veces es suficiente una buena historia. Y hay veces como tu póster del Padrino, que tiene todo, ¿no? O sea, tiene estética, tiene técnica, tiene increíbles actuaciones, la música de Nino Rota es fenomenal. Y Y la no historia soy es Padrino. grandísima, ¿no? Entonces realmente, si puedes tener todo, pues qué mejor. Yo considero que el cine tiene que tener 3 cosas, pero si tiene nada más una de ellas puede ser suficiente, que para mí es el impacto emocional,
Otra como el análisis intelectual y otra como el placer estético de absorberla. Entonces, si nada más tiene lo estético, puede no ser suficiente, pero a veces que sí. Si nada más tiene una buena historia y no tiene lo demás, puede ser suficiente y muchas veces no. Y si te deja pensando y a lo largo de las semanas posteriores o meses sigues como analizando cómo te hizo sentir o las cosas que la película estaba diciendo, a veces que eso puede ser mucho más poderoso que las 2 horas que pasas viéndola, ¿no? Sí. O sea, hay muchas veces que películas crecen en tu estimación a lo largo de los meses. Y es precisamente... o que ves y a lo mejor no tuvo un impacto y ya después te acuerdas de algo y dices, sí tuvo un impacto. Sí tuvo un impacto y no te das cuenta. Claro. Yo creo que precisamente eso es algo que nos ha afectado como sociedad, es la inmediatez de todo. Sí. Y precisamente, por ejemplo, yo uso mucho Letterboxd, pero lo uso como diario. Yo no califico ni una película. Porque... Que yo digo, Ramón, tío, ¿qué opinaste de esto? Y mucha gente me dice, ¿por qué no calificas? Es porque Para empezar, yo creo que consumes la película unas 3-4 veces, ¿no? O sea, la consumes desde el momento que sabes de su existencia y te inventas una piña mental de lo que va a ser, luego la consumes mientras la estás viendo. O vienes ya con un concepto de todo el hype que tuvo la película y vienes con algo... Y eso te afecta a la hora de verla. Y a lo mejor no te llena lo que tú habías creado. Claro. Y luego la revisitas un par de años después y dices, no, pues yo estaba equivocado. Realmente sí es tan buena como decían. O realmente no. O sea, la gente también se equivoca. Como he visto muchos críticos que ven primero la peli en la premier, pero no la critican ahí porque dicen, no, me va a cegar todo el hype que hubo ese día. Entonces, o en un festival no de cine también, ¿no? Donde ves 4 o 5 películas en un día. Sí, ya no para la manches. segunda, tercera estás medio No, y claro, cansado. y además, no solamente el hype, sino que llegas con las expectativas altas y a lo mejor la película está súper buena, pero tú por dar la contraria y por todo esto la desvalorizas, no le das el valor realmente. Entonces... Tal vez se debería de haber un vacío. Pero al mismo tiempo, o sea, ahorita mencionabas como el contexto. Yo creo que el contexto de la creación también es importante, en especial con películas más viejas, ¿no? Porque no necesitas saber en qué momento histórico fue hecho, con qué medios, cuáles eran las inclinaciones idealísticas y intelectuales de los creadores, cuál era la intención. Claro, importa mucho. Y todo esto lo puedes leer antes, lo puedes leer después, lo puedes no saber nunca, pero claro que tiene un efecto en la película. Sí. ¿Crees que se disfrutan igual las películas así de que sin saber nada absolutamente del contexto y de nada, sabiendo todo eso? Yo creo que sí las puedes disfrutar igual, mas no sé si puedas entender realmente el peso que tienen. O sea, por ejemplo, si ves Breathless, hablando de Godard ahorita, pues a lo mejor ya no es una película que tenga el mismo impacto que tuvo hace 65 años, porque muchas cosas ya estamos acostumbradas a verlas, los jump cuts ya no son impresionantes, ya se ha adoptado en muchas otras cosas. Entonces, si no sabes el contexto en el que se creó, a lo mejor puedes no apreciar la importancia de las cosas que se hicieron por primera Por vez. ejemplo, si tú ves la primera película de la historia sin saber qué fue la primera película de la historia, le vas a dar, pues te va a hacer lo más normal del mundo. Sí, o lo más soso, ¿no? Claro. Una última pregunta que me gustaría hacerte, o más que pregunta, ¿alguna recomendación nacional? ¿Algún corto que te gustara? ¿Algo, un director interesante? Y aparte de los tuyos, vean los cortos de Ramón. Bueno, Juan muestra su nuevo corte la semana que entra. Juan Daniel, nuestro compañero en Cocine. Vayan a verlo si están en Cuauhtémoc. No sé, cine nacional. Hay muchísimo cine muy bueno. Hay, tristemente, no tan visible, precisamente porque la distribución es un tema completamente aparte del que podríamos hablar durante mucho tiempo. Y hay muchos directores medio funados también que no debería mencionar. Hay que separar el arte del artista, por favor. Sí, yo sí estoy partidario de eso, pero también ese podría ser otro episodio. Si me gustan invitar alguna otra vez. Claro que hablar de sí, nos falta mucho. Algo de cine nacional. Pues no sé, Diego Hernández, que ha venido aquí con nosotros a Cuauhtémoc, me gusta mucho su Saludos al Diego hasta Tijuana. Sí, saludos a Diego. Está muy chido y también lo hemos puesto muchas veces aquí en Cuauhtémoc. Vayan a Cocine todos los miércoles a las 7. Okay. Comercial pagado. Sí. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos, Ramón. Tenemos muchísimo más de qué hablar contigo. Sí. Esperemos que haya muchos capítulos más. Te podemos yo sé que eres súper alejado de las redes y todo eso, pero en algún lado no, nada. Letterboxd, nada más. Ok, en Letterboxd, Ramón aquí se los vamos a dejar. Sí. Por si gustan ver lo que Ramón ve, que ve muchísimas películas al año. Sí. Entonces... ¿Qué mejor recomendación que entrando a su propio Letterboxd? Exacto. Okay. Pues vean las 4 favoritas, porque como no califico, no van a saber. No les das ni like ni nada, ¿o sí? No, nada. Pero si las marcas como vista.
Sí, las pues logueo, con eso. le pongo su fechita y en los tags pongo con quién la vi, en qué formato, Órale. en qué lugar y si fue primera vez o rewatch. O sea, es más bien como un diario para mí nada más saber Sí. cuándo la vi, con quién. Y mínimo ponle like, Roma, para saber. Pero ok, siempre le pongo esta a lo mejor. Sí. horrible o algo así. Sí. Hago reseñas de un renglón. Hubo un tiempo en que sí hice reseñas más largas Sí. y me di cuenta que le dedicaba mucho tiempo. Sí. Mientras la estaba viendo la película pensaba en qué iba a escribir. Ay, no, Claro, sí. no se trata de eso, ver cine, se trata de disfrutar la Volvemos a lo película. mismo, ¿no? De conceptualizar otra vez. Sí. Algo que... Mis reseñas son linda o increíble, que no se vuelva a repetir. Sí. Oye, no, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo y bye. Esto Bye. fue It's a Wrap. Adiós.